Primero que debemos hacer es definir qué cosa es lo que estudia la numerología. Históricamente fue una ciencia, hoy en día se considera una disciplina. La numerología es una práctica que estudia el significado oculto en los números y su aplicación al análisis de las vibraciones energéticas. Para practicarla, es necesario traducir en números todos los elementos que forman parte de la persona en el estudio. Estos son la fecha completa de nacimiento, el nombre, los apellidos, así como sus seudónimos, entre otras cosas. Cada uno de nosotros al nacer vamos desarrollando diferentes aspectos de nuestra personalidad que estarán condicionados por diferentes factores externos. Sin embargo, Pitágoras llegó a considerar que todo lo que nos rodea está formado por vibraciones y que el número era el vínculo entre el espíritu y la materia, ya que cada energía vibratoria en la manifestación del universo se puede leer a través de los números, incluido también el comportamiento humano. La numerología nos permite entender nuestra personalidad interna y externa, la profesión y vocación que mejor se adapta a nosotros, nuestra relación con el dinero, la compatibilidad y afinidad con otras personas, entre otras cosas. En este video vamos a desglosar las relaciones y simbolismos en cada número, curiosamente también retomados en otras ciencias ocultas. Aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like para seguir haciendo videos sobre diferentes temas del fascinante mundo de la numerología. En la numerología, todas las cifras de estudio tendrán que sumarse entre sí hasta simplificarse en una sola cifra. A esto se le conoce como reducción y los resultados finales solo pueden ser un número del 1 al 9, ya que el 0 representa lo inexistente, el infinito, donde no hay principio ni fin y de donde toda vida que viene desde el 0 regresará a él. La numerología asocia al 1 con la conciencia del existir, el principio, el origen, la ambición y la fuerza creadora. De igual forma, le asigna cualidades con el poder, el liderazgo, el aislamiento, el control y la generosidad, que curiosamente también están presentes en el concepto de un Dios creador. Al encabezar la progresión numérica del 1 al 9, el 1 representa la cualidad para liderar y organizar a los demás números. Es independiente, individualista, orgulloso y siempre está iniciando proyectos, aunque no soporta sentirse atado a uno, ya que su personalidad activa y valiente siempre lo motivará a buscar su libertad. Es un número de gran fuerza, pero igualmente es el más difícil de sobrellevar, ya que al ocupar el primer sitio, vivirá con el miedo de perder su posición y cuando eso pase, vivirá entre sufrimientos y molestias hasta recuperarlo nuevamente. Este número es propio de los investigadores y los exploradores, ya que siempre estará probando suerte con diferentes proyectos o en diferentes lados. De igual forma, también es terco y obstinado, ya que no aceptará consejos de nadie, además de tener una clara tendencia al egocentrismo, la presunción y el orgullo. El 1, al ser la fuente de toda energía, se le relaciona con el Sol, ya que es el número que representa el origen y la base de la vida. Al número 2 se le asocia con la dualidad, el contraste, la causa y el efecto, el bien y el mal, y de igual forma con el antagonismo y con la parte oscura del universo. En la progresión numérica, el 2 es la consecuencia del 1 y representa la imaginación, la emotividad, la diplomacia, la pasividad y la obediencia a las figuras de autoridad, pero también es la representación del mal, ya que rompe la unidad y la totalidad del 1, llevando a la división y a la separación. Es un número bastante sentimental, que tiene el toque artístico sensible y aunque no le gusta tomar las riendas porque prefiere ser la mano derecha del otro, tiene una gran facilidad para asociarse y trabajar en armonía con los demás.
así como fácilmente puede integrarse a un grupo de personas, no importando si son afines o no a sus ideas. Este número es propio de las personas amables, sensibles, románticas, diplomáticas y que gustan de ser sociables cuando superan su timidez que los caracteriza. También se les considera sumisos y cómplices, ya que fácilmente anteponen el bienestar y el éxito de sus seres queridos ante su propio bienestar y triunfo personal. Así como el 1 representa al Sol, al 2 se le relaciona con la Luna y a su dependencia simbólica del brillo del Sol para reflejar su propia luz, además de estar en perpetuo cambio pero con cierta constancia. En la numerología, al 3 se le asocia con la perfección y la totalidad de las cosas, así como lo óptimo, ya que es el número más importante en la magia y representa la perfección, el resultado, el equilibrio de las fuerzas buenas y las malas que conviven en el universo. En su estado negativo, representa la soledad y el conflicto. En la progresión numérica, el 3 representa la popularidad, la comunicación y la expresión artística, ya que tendrá facilidad para manifestar su talento mediante expresiones gráficas, plásticas y dramáticas. También conlleva la necesidad de ser elogiado con frecuencia para ser estimulado, por lo que disfrutará de los halagos. Este número es idealista, divertido y dramático. De igual forma, se le dan mejor las labores mentales que las manuales y debido a que tiene una gran intuición, son propensos a la exageración, el egoísmo, la cólera y la melancolía. Al 3 se le representa con el triángulo perfecto, que descansa en su base y proyecta su vértice hacia el cielo. De igual forma, desde la antigüedad se le ha asociado con el planeta Júpiter, como el astro de sabiduría, la visión y la expansión. Al 4 se le asocia con la acción y la realización del ser humano. Simboliza la forma de la materia y se le representa con el cuadrado por ser una de las figuras más rígidas. En su estado negativo estará asociado con la rutina, el aburrimiento y la pesadez. En la progresión numérica, el 4 representa la estabilidad, la justicia, la responsabilidad, lo analítico y lo práctico, además de tener facilidad para organizar y planear, pero no deberá dirigir, ya que por su naturaleza estable, cualquier cambio le genera inseguridades. Este número es trabajador, meticuloso, disciplinado y tan tenaz que no descansará hasta cumplir sus objetivos. Sin embargo, con facilidad puede apasionarse al grado de volverse adicto al trabajo. Al 4 se le representa con el cuadrado equilátero, tanto por su equilibrio y estabilidad como por su solidez y seguridad como la base de las grandes pirámides. Su planeta asociado es Saturno, ya que refleja la actitud lenta, disciplinada, paciente y cautelosa requerida para llegar al éxito. Al 5 se le asocia con la evolución del hombre, el espíritu joven, los cambios y la aventura. En su estado negativo representa lo impulsivo, lo espontáneo, la infidelidad y el desafío a la estabilidad. En la progresión numérica, el 5 se encuentra justo en medio, lo que le atribuye el encanto indiscutible para socializar con todos los números y rechazará todo aquello que se vuelva rutinario y monótono. Este número está lleno de vitalidad y entusiasmo, además de que su carácter espontáneo le permite reflexionar con rapidez y actuar del mismo modo, desafiándolo todo. Al 5 se le representa con las extremidades de la figura humana, incluyendo la cabeza. Su planeta asociado es Mercurio, ya que refleja una actitud voluble.
En la numerología, al 6 se le asocia con la armonía del hombre y la mujer como la dualidad de pensar y sentir, y que existe a través de la unión de los dos sexos. De igual forma, su estado negativo representará los conflictos debido a la hipersensibilidad y a su pasión exagerada. En la progresión numérica, al 6 se le representa con lo maternal, lo doméstico, el amor al hogar, lo minucioso y la satisfacción de la armonía familiar. Este número posee un fuerte sentido de la responsabilidad que lo convierte en alguien digno de confianza, de la misma forma que tiene una fuerte predisposición a hacer favores a los demás. Al 6 se le asocia con la estrella de David, que busca representar también la paz y el equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre lo eterno y lo transitorio, ya que también es símbolo de belleza, armonía y lo femenino, que también se asocia con el planeta Venus. En la numerología, al 7 se le asocia con la perpetua búsqueda de la sabiduría, el intelecto y la filosofía. En un estado negativo se le relaciona con la soledad y el aislamiento. En la progresión numérica, el 7 representa el pensamiento y la curiosidad independiente que busca sus respuestas en el intelecto y la filosofía, además de tener grandes dificultades para expresar sus sentimientos. Este número es el más extraño y misterioso de todos, ya que se le asocia con el crecimiento espiritual que fácilmente puede llevarlos a la religión o al ocultismo. El 7 es poseedor de facultades mágicas en la naturaleza, como los 7 colores en el espectro de luz, las 7 notas musicales, los 7 días de la semana, etc. Se le asocia con el planeta Urano, ya que también ocupa el 7º lugar en el sistema solar. En la numerología, al 8 se le asocia con el camino al éxito, la riqueza y la acumulación del saber. En un estado negativo se le relaciona con la quiebra y la ruina. En la progresión numérica, el 8 representa el lado material de las cosas, así como el poder otorgado por el dinero, la fama o inclusive las mismas personas. Este número cuenta con la facilidad de ampliar su visión de las cosas, lo que le permite ser constructivo y próspero económicamente. Al 8 se le identifica con el concepto de causa y efecto, es decir, a la cosecha de lo que se ha sembrado, y ya que es un número de fuerza, éxito y potencia, se le asocia con el planeta Marte. En la numerología, al 9 se le asocia con la realización del hombre, la experiencia, la perfección y la sabiduría reunida en el camino. En un estado negativo se relaciona con el final de todo. El 9 es el último número al final de la progresión numérica y se asocia con la perfección, el idealismo, la nobleza y con el concepto de la totalidad y de la máxima expresión numérica. Este número también se asocia con la arrogancia y la necedad, ya que siempre estará dispuesto a defender lo que le parece justo y es intolerante con el pensar de los demás, incluyendo que no le gusta ser criticado. El 9, al ser el último número y llevar de la transición del dígito simplificado al número doble, se le asocia con los grandes logros, el altruismo, la transición y la ausencia de fronteras, que además se asocia también con el misticismo del planeta Neptuno. ¿Qué te parece el simbolismo de cada número?
¿Quieres saber qué características predominan en tu personalidad? Entonces visita la calculadora de personalidad de clubmidomo.com y descúbrete a ti y a los demás por medio de la numerología. No olvides suscribirte y dejarnos en los comentarios de quién te gustaría un análisis de su personalidad a partir de su fecha de nacimiento. ¡Hasta la próxima!